Bueno, este aspecto de la filmación podríamos titularlo algo así como el peronismo y sus diálogos con la modernidad. Para encuadrar este gran tema, yo recordaría que el presidente Truman de los Estados Unidos, en mayo del 49, establece su famosa doctrina del desarrollismo, del desarrollo como pauta doctrinaria de un modo de vivir desde los sectores medios altos norteamericanos al mundo. Fourth, we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their food is inadequate. They are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity possesses in knowledge and skill the knowledge and skill to relieve the suffering of these people. The United States is preeminent among the nations in the development of industrial and scientific techniques. The material resources which we can afford to use for assistance of other peoples are limited, but our imponderable resources in technical knowledge are constantly growing and are inexhaustible. I believe that we should make available to peace-loving peoples the benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their aspirations for a better life. And in cooperation with other nations, we should foster capital investment in areas needing development. Our aim should be to help the free peoples of the world through their own efforts to produce more food, more clothing, more materials for housing, and more mechanical power to lighten their burdens. Y de hecho condena a más de 1.200 millones de personas de las zonas periféricas y pobres al subdesarrollo. Entonces, aparte de una mirada muy que condena una parte del planeta y que fija un rol céntrico para la cultura norteamericana, fija un modo de vida y condena otras maneras de vivir, establece un límite, ¿no? un umbral que requiere, sin duda, nos obliga a ciertos debates, más allá de que reconozcamos que en la Argentina parece haber tenido menos importancia que en otros países latinoamericanos, quizá porque en el año 49 estábamos en pleno proceso de cambios del peronismo y de la Revolución Nacional, en pleno proceso de desarrollos propios, industriales, y de ascenso de los sectores medios, y buscando modos originales de ser, ¿no? De todas maneras, el discurso de Truman debe haber sido muy importante. El 55, de alguna manera, es el producto de los sectores medios en ascenso que no mantienen conciencia de su pasado común con el movimiento obrero organizado, que pierden sentido de patria y prefieren la contrarrevolución militar al gobierno que en cierta medida abusaba de ellos, que los ahería. En un diálogo famoso entre Scalabrini y Perón ya en el exilio, ya depuesto, Perón le acepta a Scalabrini que muchas de las políticas que se tuvieron con los sectores medios fueron absolutamente estúpidas, y que obligarlos a usar el luto por la muerte de Evita o cosas así no hicieron más que
empujar gente a la oposición de una manera absolutamente torpe. Y Perón se lo reconoce a Scalabrini. Pero ya era tarde. Yo creo que estas políticas del desarrollismo o del desarrollo impulsadas desde los Estados Unidos impactan en esos años posteriores a la caída del peronismo en sectores medios, sobre todo en los hijos de los sectores medios antiperonistas. Yo soy testigo, años 57-58, en la Universidad de Buenos Aires, un movimiento de recuperación de la reforma del 18 muy importante. O sea, hay sentimientos muy fuertes de latinoamericanidad entre los estudiantes jóvenes. Por supuesto que en el marco de la contradicción dictadura-democracia, donde en términos generales siguen identificando a Perón con todos con Batista, con Trujillo, con Pérez Jiménez, con Stroessner, bueno, como que no se hacen diferencias. Es bastante torpe y bastante terminante la confrontación, pero así se la vivía. De todas maneras, hay un reconocimiento a Haya de la Torre, que no es poco, y también al marxismo latinoamericano de Mariátegui, que tampoco resulta poca cosa para los sectores antiperonistas gorilas, estoy hablando 57-58. Yo esto lo vivo muy intensamente en la universidad, porque eran los sectores naturalmente aliados de los pocos peronistas que nos definíamos como los hijos de los obreros que estábamos en la universidad y que teníamos peleas muy, muy fuertes para tratar de sobrevivir en nuestra identidad cultural. De este movimiento importante de jóvenes va a surgir luego una escisión fuerte en el radicalismo. Yo creo que tiene mucho que ver con las brigadas de entrismo que practicaba el Partido Comunista, tanto en el peronismo como en el radicalismo. Las brigadas de entrismo crean fracturas, pero en verdad que hay dirigentes radicales como Frondizi y otros, Ricardo Rojo y otros, que realmente abrevan del marxismo latinoamericano. Se dan una serie de coincidencias y que miran con ojos admirados la Revolución Cubana, que por lo que sé y por lo que conozco, no se distancia demasiado de una estudiantina revolucionaria. Las últimas fotos de cuando los comandantes se reúnen en Sierra Maestra, poco antes de que las columnas comiencen a descender, poco antes de la última ofensiva, es la foto de una estudiantina, de 50 jóvenes burlándose, con muchos de ellos con cascos batistianos, muertos de risa, abrazados como en un equipo de rugby, alegres. Fue una estudiantina. Por supuesto todo cambia porque Batista es un carnicero. La mayoría de ellos mueren antes del triunfo y porque luego intervienen las terribles luchas por el poder que terminan con la vida de Camilo. Pensemos que en buena medida la Revolución Cubana fue una revolución bicéfala que resuelve esa contradicción de mala manera, ¿no? Y que luego, ante las primeras nacionalizaciones de intereses norteamericanos, puesta contra la pared, decide apoyarse en la Unión Soviética, y ahí cambia todo, ¿no? Y cambia todo también para la historia de América Latina, esto lo vamos a ver luego, ¿no? Tengamos en cuenta que entonces todo ese reposicionamiento nacional de las clases medias, que empiezan a visualizar que el peronismo no era solamente un problema de autoritarismo, de tiranía o de despotismo, como se decía en la época, del cual valía la pena burlarse, sino que era un movimiento popular y que no hay otra posibilidad de tener un movimiento popular si no se comprende o se acercan al peronismo, produce un cambio muy importante. A partir de que se liberan
la dirigencia peronista que estaba presa en Río Gallegos se escapa de la cárcel, dirigentes de la CGT y del movimiento político peronista se escapan de la cárcel y alcanzan a Chile, se refugian en Chile. Perón, a su vez, asediado por los grupos criminales que envía el ejército argentino para matarlo en Caracas, donde le ponen una bomba a su auto y le vuelan la pierna a su chofer, decide nombrar un vicario para el caso de que lo maten, de que muera, y lo nombra John William Cook, que es uno de los que se liberó, que está en Santiago de Chile. John William Cook tiene un departamento, se reúne con Alicia Eguren, que era su novia, su compañera, e inmediatamente comienzan a llegar a dialogar con John William Cook una cantidad de elementos propios de este nuevo movimiento de sectores medios progresistas y nacional populares en ascenso dentro del radicalismo. Gente que renueva su viejo irigoyenismo, que recupera las raíces comunes con Forja, con el primer peronismo. Gente muy interesante, que comienzan a seducir a John William Cook para un acuerdo posible, romper con la dictadura militar, obligarla a llegar a elecciones y que el peronismo respalde un candidato como Arturo Frondizi, bajo la promesa de devolver los sindicatos, liberar los presos, que debían ser 5.000 o 6.000, nada menos, recuperar los sindicatos que estaban todos intervenidos, y una serie de mejoras todas muy importantes. A John William Cook le parece bien, cosa que buena parte del peronismo en la resistencia, recordemos que eran épocas muy duras, épocas en que la consigna era parar el país como sea, o sea, los obreros arriesgando su fuente de trabajo y su puesto de empleo, saboteaban las máquinas que tenían a cargo, inclusive se colocaban 100 o 200 bombas o caños por noche. Es decir, la actividad de la resistencia era incesante. Y en medio de eso nos llega la propuesta de John William Cook de lograr un acuerdo con la fuerza política mejor posicionada en cercanías del peronismo, este radicalismo que acaba de separarse del viejo tronco radical. Quedó el radicalismo del pueblo por una parte, el radicalismo intransigente con los Frondizi por el otro. Arturo Frondizi tenía dos hermanos, los tres eran marxistas, uno era rector de la Universidad de Buenos Aires, el otro era el jefe de Praxis, un grupo de la izquierda nacional que tenía bastantes relaciones de trabajo con las organizaciones de la juventud peronista. O sea, eran próximos, sin lugar a dudas. El problema que ahí se nos plantea es un planteo de fondo, un planteo doctrinario. O sea, comenzar a negociar con un partido es buscar un camino secuencial, un camino progresivo de recuperación del Estado, cuando nosotros estábamos en una guerra total de todo o nada y de lograr recuperar el Estado peronista con Perón, el retorno incondicional de Perón, tal como decíamos, o sea, volver a septiembre del 55. Y aquí se nos ofrece un bypass muy extraño para el que no estábamos preparados desde el punto de vista del pensamiento, de pensarlo siquiera. Los primeros que rompen con Cook y lo denuncian son sus propios compañeros del Comando Nacional, que entre otras cosas tenían un boletín clandestino que se llamaba El Guerrillero. ¿Por qué se llamaba El Guerrillero? Porque respondíamos a una vieja cultura de la tradición española, donde el guerrillero era el espontáneo, el hombre de barrio que con su navaja de pelar naranjas se atrevía a un soldado de Napoleón, lo bajaba del caballo y lo acuchillaba. Aquí luego se le va a colocar ese nombre de guerrillero al integrante de un aparato político-militar que en realidad no es guerrillero.
desde el punto de vista del español. Guerrillero era la gente de la resistencia peronista, porque eran grupos espontáneos y absolutamente populares. Acá va a haber un equívoco luego muy grave, ya lo vamos a ver más adelante. Ser parte de un aparato militar es como ser soldado, es un ejército clandestino leninista, es otra cosa. Pero en aquella época teníamos este periodo que se llamaba El Guerrillero y que no está de acuerdo con John William Cook. Por supuesto, todas las organizaciones de la juventud peronista no solamente no están de acuerdo, sino que lo denuncian como una aberración, como una traición, y niegan el acuerdo. A tal punto que nosotros, un día antes de las elecciones, cuando seguimos negando la orden de Perón, nos llega una carta de Perón diciendo a los muchachos, es verdad, yo firmé ese acuerdo porque el compañero Cook me persuadió de la bondad de llegar a un acuerdo, de la conveniencia de llegar a un acuerdo con Arturo Frondizi. Dice, es verdad, yo espero que saquemos muchas ventajas de ese acuerdo si Frondizi es presidente tal como nos ha prometido. No obstante, nos dice generosamente, ustedes, los miembros de la juventud peronista, son como para Napoleón Bonaparte su guardia imperial. O sea, ustedes no están obligados a acatar mis órdenes, pueden hacer lo que ustedes mejor consideren. Para mí, seguirán siendo lo que son. La gente más entrañable para mí, la gente más querida. Bueno, impactante. Teníamos 17, 18 años, recibir una carta como esa significó que nos cerramos la boca, no hablamos más. Y yo me acuerdo que le dije a mi madre, mamá, podés votar a Arturo Frondizi. Total, vos no sos revolucionaria. Yo no voy a votar, pero vos podés votarlo. Éramos niños, ¿no? Niños madurados en la violencia. El tema es que se nos cambió la historia realmente. Ganó Frondizi y no cumplió los acuerdos. El socio de Frondizi era Frigerio, miembro del Partido Comunista, manejaba a Piacere el diario Clarín, que era del Partido Comunista y que era un aparato inmenso, en el cual Noble ponía su apellido, nada más. Por supuesto que no era una cosa ajena. Frigerio era socio y amigo de Jauretche. Había muchas relaciones. Pero entramos en un juego difícil de discernir y en el cual no fue fácil operar. Nosotros en la calle al día siguiente ya empezamos a gritar, me acuerdo una manifestación que nos pusimos a la cabeza gritando Frondizi y Perón un solo corazón. Hasta que toda la manifestación a la que habíamos copado, que debería tener 5.000 personas por la calle Corrientes, gritaba Frondizi y Perón un solo corazón. Entonces nos pusimos de acuerdo con la mirada y cambiamos la consigna y empezamos a gritar Perón sí, otro no. Eso fue 24 horas después del triunfo. Y la gente toda gritaba con nosotros Perón sí, otro no. Eran todos peronistas. Es decir, en realidad vivimos ese momento como una cierta oportunidad de volver a la calle, de recuperar un espacio político, ¿no? Pero nadie estaba conforme con dejarle ese espacio a Frondizi, ¿no? Y parece que Frondizi tampoco estaba de acuerdo en dejárnoslo a nosotros. Devolvieron los sindicatos, pero al precio durísimo de una ley de asociaciones profesionales que convirtió a nuestros hermanos dirigentes, a nuestros hermanos sindicales, en una especie de dirigentes burocráticos, ¿no? Fue la entraña de este movimiento obrero de dirigentes ricos. Lo hicieron ellos, lo hizo la izquierda, no lo hicimos nosotros. En aquel momento, en muchas agrupaciones obreras peronistas se discutió quién iba a ser el secretario general del sindicato. No siempre fue el líder, porque el líder era un líder político. Y en la lógica de aquellos tiempos correspondía que el líder de la agrupación peronista
Telefónica o del Correo o de lo que fuere, que salían a poner caños de noche y a sabotear, dijera: yo soy el líder, me quedo detrás. Alguno que tenga aptitudes administrativas, que sea secretario general. En esa lógica correspondía. Lo que pasa es que el nuevo poder de los sindicatos cambió todo. Cambió los niveles de conducción, porque fue imposible conducir desde atrás en base al liderazgo moral. Duró muy poco tiempo. Y eso nos cambió la historia, ¿no? Y por otra parte, Frondizi no solamente había acordado con Perón, había acordado con otros. Y uno de los primeros acuerdos internacionales que hace es con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina no pertenecía al FMI. El FMI le pone condiciones a Alfonsín, y una de ellas es privatizar los grandes mataderos municipales. Y entonces se pone en venta el Lisandro de la Torre, que era el más grande de la capital federal. Y ante este intento los obreros se encierran y se entabla una lucha durísima para recuperarlo, donde la policía no tiene posibilidad de recuperarlo. Solamente con imaginar que desde un tercer, cuarto piso te tiran una viga de hierro, no hay un vehículo policial que aguante semejante embestida, no había posibilidades. O que te tienen un tonel lleno de carne de 200 kilos, era imposible, era como un castillo medieval, muy difícil de tomar. Entonces interviene el ejército y entran con una tanqueta. Los obreros resisten igual, la pelea se hace durísima, de igual a igual, y el barrio se insurrecciona, y allí vamos todos a levantar adoquines, a levantar barricadas en el barrio, y se rompen todos los acuerdos, y se le declara la guerra al gobierno de Frondizi, y vuelven las bombas, pero mucho más grandes, y vuelven las bombas ahora también sobre sectores militares, y se le vuelan la casa a varios oficiales importantes. Y entonces el gobierno de Frondizi declara el Plan de Conmoción Interna del Estado, más conocido como Plan Conintes, que termina con unos 600 prisioneros políticos y 300 condenados. Para los que tienen 25 años de condena, de reclusión, o sea, para toda la vida, se reabre el penal de Ushuaia, el penal del fin de la tierra, como decían, que había sido cerrado por razones humanitarias por Perón, allá por el año 49, es reabierto, y ahí se manda un montón de dirigentes y líderes políticos en condiciones durísimas. Para los que tienen condenas de 15 o 18 años, se van a Rawson, en la Patagonia, también en condiciones muy duras. Y los demás vamos primero al penal militar de Magdalena. Toda la conducción de la juventud peronista nos dan 6 años de reclusión. Primero a Magdalena y después a Viedma, donde llevamos adelante una huelga de hambre durante 10-15 días hasta que nos retornan a Buenos Aires. Bueno, en fin, es una lucha. Nosotros nunca dejamos de pelear en la cárcel, cada día, ¿no? Hasta que, bueno, en medio de una situación muy difícil, porque es la época de enfrentamientos entre azules y colorados, hay una serie de pronunciamientos militares que no dejan tranquilo al gobierno de Frondizi, porque Frondizi es progresista. Entonces, por una parte reprime al peronismo, por la otra juguetea con el Che Guevara en Punta del Este. Claro, era marxista, ¿no? Y a los militares se les hace difícil de tragar este bolo. Entonces no saben bien qué hacer con Frondizi, ¿no? Hasta que al final lo deponen. Y bueno, hay una serie de fracasos militares hasta que hay una elección y gana el presidente Ilia. La Corte Suprema decide, como siempre, cuando las condiciones políticas son favorables, deciden intervenir, nos quitan las
las condenas militares nos pasan a jueces civiles y nos van liberando porque no había mayores pruebas. No porque no las hubiera, sino porque los militares no se habían preocupado por registrarlas. La justicia militar no necesitan juntar muchos antecedentes, te condenan por convicción nomás. Pero cuando pasamos a tribunales civiles no había mayores elementos, así que nos van liberando. O sea que salimos a la calle en el año 63. 1963, en cierta medida es otra Argentina. Es una Argentina, la Argentina de Frondizi es una Argentina que rápidamente acepta los criterios de la modernidad en un sentido bastante bastardo, bastante superficial. O sea, ya no dialoga, sino que acepta, ¿no? Se subordina. Y bueno, la Argentina que conocemos en el 63 es una Argentina con supermercados, con peloteros para los cumpleaños de los niños, con geriátricos para los ancianos, con velatorios para que las familias no tengan que velar a sus deudos en la casa, con hoteles alojamientos para practicar el amor, en fin. Es otro país, un país pensado a la medida de los sectores medios progresistas, un país que sorprende, ante el cual cuesta reposicionarse como peronistas, ¿no? Con un montón de luchas internas. También están los cierres de las vías férreas, con el plan Larkin que apoyaba. Claro, comienza una especie de premenemismo, ¿no? Sí, sí. Y toda la lucha que había tenido en su momento Frondizi con el petróleo, también dándole un enfoque nacionalista, y se va hacia otra posición, que lo cumple, claro. Frondizi había escrito un libro, claro, petróleo, famoso, Petróleo y Política, sí. Que no cumple para nada, ¿no? Bueno, en fin, así que en el 63, algunos de los que salimos en libertad, por convocantes, se reúnen los compañeros, deciden que seamos la cabeza de una gran unidad de la juventud peronista, un triunvirato que vamos a integrar Espina, Coyo Cadre y yo, que reúne a todos los grupos de la juventud peronista. Nunca se había dado esta unidad, y que ya a finales del 63 esta unidad, que no estaba basado sobre criterios propios que tenían que ver con cómo hacer la revolución. O sea, todavía los peronistas debatíamos cómo hacer la revolución. Esto es muy importante, porque hoy se discute cómo robar, no cómo hacer la revolución. En ese momento nos peleábamos a muerte porque nos diferenciamos acerca de cómo hacer la revolución. ¿Y qué ocurre? Que a finales del 63 Perón designa un delegado insurreccional que llega a Montevideo, establece un comando de fronteras y comienza a preparar el retorno del Perón, el anunciado retorno de Perón del 64, que incluye una retaguardia militar y una posible huelga general con barricadas, levantamientos, lucha de calles y asaltos a los cuarteles. Todo para el caso en que le pusieran la mano encima a Perón, lo hirieran o fracasara el retorno. Y esto, lógicamente, va a ser una conmoción muy grande que nos divide y nos une, porque esto va a ser uno de los momentos culminantes de la organización del peronismo. Me refiero a la organización MRP-FAP. MRP significa Movimiento Revolucionario Peronista como estructura política, Fuerzas Armadas Peronistas como estructura militar, y por encima de todo, como gobierno del movimiento nacional, el cuadrumvirato, una especie de consejo superior en el país. O sea, el cuadrumvirato, el MRP, la FAP y la 62 de pie contra Perón. Entonces, esta división en el movimiento obrero refiere a que hay un gran enfrentamiento con Bandor. Surge la postura de Bandor, es una postura prolaborista, obrerista, que se contrapone con esta ofensiva estratégica de Perón, que anuncia
que en el año 64 él vuelve a la patria como sea. Entonces este es el panorama de fines del 63, comienzos del 64. En medio de este panorama, John William Cook, que había sido dejado de lado como delegado y vicario de Perón, después del fracaso de las políticas con respecto a Frondizi, es decir, cuando el movimiento obrero se levanta en paro general en defensa de Lisandro de la Torre y nosotros vamos a pelear a la zona de Mataderos para defender el frigorífico, desde ya desconocemos la construcción de Cook. Ya a Cook no solamente no se lo deja entrar al frigorífico, sino que ya nadie le habla ni lo acepta, y el gordo lo que hace es irse a Cuba. Entonces Cook desaparece del escenario, se hace miliciano cubano, participa en las campañas del Escambray, pero es otra historia. Ya el peronismo se maneja sin John William Cook, absolutamente. Pero en el año 64 reaparece el gordo, reaparece en el sentido de que vuelve a la Argentina, vuelve a su departamento de la Avenida Santa Fe, y ante las solicitudes de la prensa declara alegremente que el peronismo es un gigante invertebrado y miope que requiere de una conducción. Por supuesto, es una declaración que entraña muchísimo rencor y muchísimo despecho porque ha sido dejado de lado, pero en ese momento es una convocatoria a todos los sectores de izquierda que pretenden hacerse peronistas, porque en Cuba, en China, en Albania o en otros lugares siempre le dicen: ¿cómo van a ser revolucionarios en la Argentina si no son peronistas, si no están en el peronismo? Si la única manera de hacer la revolución en la Argentina es con el peronismo, ¿cómo van a hacer la revolución si no están con el peronismo? Entonces John William Cook hace esta declaración convocando a esos sectores. Y de alguna manera coincide esta declaración del gordo Cook con una situación excepcional que se da de que aquellos sectores medios que se habían alejado del antiperonismo de sus padres en el año 57-58, que fracasaron con Frondizi y que continúan luego radicalizándose en la isla de Cuba, vuelven ahora sobre el peronismo para tratar de encontrar pueblo para sus ideas, y ahora respaldados con este apotegma o con este consejo de John William Cook de que el peronismo necesitaba una conducción política. Desde perspectivas marxistas, los intelectuales no necesitan ser proletarios para conducir al proletariado. En la medida en que son portadores de una ideología proletaria, el intelectual es un revolucionario. De tal manera, cantidad de jóvenes marxistas se sienten con la autoridad moral de conducir al peronismo. Entonces, en el año 63 pasamos, me acuerdo que a mediados del 63 hacemos un acto en la Facultad de Filosofía que era: vuelve la voz de Perón a la Facultad de Filosofía, y ponemos en un aula vacía, ponemos un grabador, un geloso con una cinta de Perón, el aula vacía, la ponemos a todo lo que da, y afuera éramos 4 o 5 enfierrados para defender el grabador. Esa era la situación del antiperonismo en la Facultad de Filosofía. 4 meses después, por cada uno de nosotros había 500 peronistas improvisados, o sea, surge un peronismo masivo que en realidad viene de la izquierda o del humanismo cristiano. O sea, pero se dio así en pocos meses. Hay una nacionalización de los sectores medios que además nos desconocen a nosotros y desconocen la historia del peronismo. Ahora se puede decir que fue gracioso, pero hay que haberlo vivido, fue una verdadera tragedia, ¿no? Porque en realidad perdimos mucho de la sustancia que teníamos, perdimos la historia y perdimos la tradición, ¿no?
en esos pocos meses. Y en gran medida creo que el Gordo Cook fue el responsable de esto, ¿no? Además de las circunstancias internacionales, ¿no? De todas maneras hay dos paradigmas: el de la Revolución Cubana después del asalto del bombardeo a La Habana, después del discurso de Fidel, donde para protegerse con el respaldo de la Unión Soviética se declara marxista-leninista. Ese es un paradigma. Y el otro es el viejo paradigma de la Revolución Nacional, muy golpeado, que expresaba el peronismo, y que tiene el afán de volver en el 64 y fracasa porque poco antes de que Perón se embarque en Alitalia para regresar, hay un golpe de Estado militar en Brasil y su amigo João Goulart es depuesto. Entonces cuando el avión de Alitalia llega a Brasil, Perón se encuentra con un Brasil que lo para, poco menos que lo meten preso y lo mandan de vuelta, por pedido de las autoridades argentinas, lo mandan de vuelta a Europa. O sea, se encuentra con una situación muy adversa con la que no contaba. Así que fracasa el retorno del 64, nos encontramos con que el peronismo es un movimiento que ahora cuenta con una enorme cantidad de sectores medios de izquierda que se han incorporado masivamente y que no tenemos, debido al fracaso del MRP, no tenemos una conducción capaz de digerir a todos esos sectores. Todo lo contrario, de alguna manera el peronismo también se ha marxistizado. Y no lo digo esto como una ventaja, sino como una gran limitación para entender los procesos de la revolución en la América Latina, ¿no? Y esto se va a ver con posterioridad, porque esto conduce directamente a los años 70, al extremismo, a la radicalización de las conciencias a favor del socialismo, y después a esta maquinaria de hacer pobres y de corrupción municipal generalizada, que es lo que deriva hoy el pejotismo, ¿no? Hasta aquí llegué. No sé si se me olvidaron temas, hay preguntas.